esta ocasión nos va a acompañar Andrea Páez Gómez con una charla denominada Modelos Empresariales de Transformación Digital. Ella es doctora, embajadora del Women Economics Forum Caribe del 2021 al 2024 y nos va a estar acompañando el día de hoy en esta sesión del día de hoy. ¿Listo? Le doy el paso en este momento al profesor Mauricio Diagama para que nos pueda comentar y dar una introducción a esta temática. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial para la profesora Andrea. Darle todo el agradecimiento por colaborarnos y además porque pues una persona de su nivel de conocimientos es muy importante para nosotros. Gracias nuevamente y por supuesto estamos muy emocionados de ver que vamos a escuchar una conferencia supremamente interesante. Gracias a todos los asistentes también, gracias al profesor Fabián y bueno, pues dediquémonos a escuchar a la profesora Andrea con mucho entusiasmo. Listo, Andrea, entonces el auditorio es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Mauricio. Muchas gracias al profesor Fabián por hacernos extensa esta invitación y hacer parte de la primera semana internacional de la Facultad de Ciencias Administrativas del programa de la Universidad Unicafam. En nombre del WEF, muchísimas gracias por incorporarnos a estos escenarios de actualización internacional que nos va a permitir a nosotros pues unos diálogos. Profesor Fabián, si tú me puedes favorecer de pronto para las preguntas, para algunas inquietudes, las podemos ir dialogadas, digamos que no esperamos hasta lo último, sino voy a invitar al público y a nuestros estudiantes y a nuestros profesores la intervención para que podamos hacer la parte más dinámica de lo que son los modelos empresariales de transformación digital. En este momento lo que estamos haciendo es entender que estamos en un mundo cambiante. Actualmente estamos con la necesidad de ir monitoreando las diferentes estrategias y este es un negociador internacional. Ustedes que ven aquí como nuevos profesionales de negocios en esta pantalla, ¿qué me pueden socializar? Levanten sus manos, pregúntenme aquí qué pueden verse. Ahí veo dos manitos levantadas. Cuéntanos, ¿el micrófono está cerrado, profesor Fabián? Listo, cuéntame, aquí estoy en pantalla. John, cuéntame. No, estaban saludando. Ah, ok. Muchas gracias, John. Entonces, aquí, dentro de esta imagen, ¿cómo se ven ustedes reflejados negociadores internacionales frente a esta slide que están viendo? No, creo que tienes cerrado el micrófono que no te puedo escuchar. Listo, ¿ahora sí nos escuchas? Perfecto. Listo. Lo que nos está preguntando el profesor es básicamente, ¿qué vemos básicamente en el slide que vemos aquí al frente? Pueden hablar, que aquí pues afortunadamente tenemos micrófonos activos, ¿vale? ¿Gráficas? Sí, esta gráfica. ¿Qué ven ustedes? ¿Cómo se ven reflejados ustedes en esta diapositiva? ¿Ven analítica de datos? Ven analítica de datos. Muy bien. ¿Qué más ven ustedes? ¿Comparación y planeación? Comparación y planeación. Muy bien. Reportes. Desayuno, tendencias. ¿Qué más vemos? ¿Cómo? Hasta geografía ven. Claro, porque vemos geopolítica, ¿no? Vemos ahí el mapa mundi, entonces estamos viendo las conexiones con el mundo, otros mercados. Hoy en día, precisamente, estamos hoy como negociadores internacionales, somos aquel profesional que está encargado de diseñar las estrategias desde lo global, pero actuando localmente.
desde esa perspectiva y desde ese punto de partida de este escenario, pues es de vital importancia irnos reflejando y ir haciendo este tipo de reflexiones para poder llegar a que un negociador tiene que estar monitoreando el mercado, el sector, el contexto nacional e internacional, cuáles son los nuevos cambios de los hábitos de consumo, en qué consisten esos canales, estos aliados estratégicos, y nosotros somos los que vamos llegando a generar, somos aquellos que nos permiten nosotros desde el punto de vista empresarial monitorear y ir generando y entendiendo esa marea, entendiendo esos vientos, para que el barco, que es la empresa, la pequeña y la mediana, pues podamos poder llegar a entender estos escenarios de oportunidad. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que definitivamente nosotros estamos inmersos en un proceso estratégico para entender y poder diagramar las rutas estratégicas a partir de los escenarios del mercado, a través de los bienes y servicios, y que nos van caracterizando una serie de datos que son supremamente importantes, que nos van analizando un conjunto de referencias, de información, para nosotros planear la ruta de oportunidad y hacer los flujos de trabajo. Eso es supremamente importante el negociador internacional que está inmerso y somos llamados precisamente a ese proceso. Nosotros como negociadores, pues indudablemente somos esos estrategas empresariales que nos va a permitir entender las operaciones del negocio en un contexto local, pensando que estamos siempre interconectados con ese sistema internacional y que a partir de esas interconexiones, y por eso vieron la geografía y el mapa mundi, es entender que es necesario entender esas dinámicas. No estoy solo, tengo otros competidores, tengo otros actores del ecosistema que requieren que yo esté monitoreando esas oportunidades, generando esas oportunidades a partir de la captura de datos, a través de la tabulación y el análisis, a través de un rediseño, y que me den un soporte para tomar decisiones. Entonces, digamos que desde las operaciones de negocio siempre ha estado fundamental el diseño de nuestra profesión, para que nosotros podamos generar esas metas estratégicas del mercado, que podamos llegar a competir localmente, en un contexto global, pero participando localmente, y que nos va a permitir diseñar las estrategias. Entonces, ahí ya estamos caracterizando nuestra profesión. Gracias a nosotros como negociadores internacionales, somos también, además de los estrategas, de generar oportunidades y generar esa ruta de oportunidades, también estamos inmersos en generar esa inteligencia competitiva. Nosotros como negociadores lo que requerimos, y por eso hoy la charla que está diseñada curricularmente, entendiendo por qué esa transformación digital es tan necesaria y no debe ser ajeno a un negociador internacional. Lo primero, porque recuerden que estamos diseñando las rutas y generando las estrategias. O sea que requerimos una serie de datos y una serie de información, tanto interna como externa, que debemos empezarla a seleccionar, empezamos a identificarla, empezamos a sistematizarla, y ese nos genera un proceso de análisis para la toma de decisiones. Entonces, nosotros somos la mano derecha de esos tomadores de decisión empresarial, de grupos empresariales, de temas gremiales, de tema país, para poder competir, para poder tener una ruta inteligente de mercados a partir de los comportamientos y los análisis que estamos haciendo. Entonces, por eso para nosotros esa transformación digital debe ser tan clara y tan inmersa en nuestro ejercicio. A partir de esos conceptos, pues ustedes vieron en la diapositiva que cuando hablo de inteligencia competitiva, nos damos apoyo a lo que es el proceso de toma de decisiones, llegar a tener información que sea precisa, que sea pertinente para la empresa, para sus diferentes escenarios de participación, y nos permite generar conocimiento para que podamos tener una serie de decisiones, ¿cierto? En lo que es la cadena de valor, para que esa información nos logre generar unas precisiones. Entonces, esas precisiones nos va a permitir llegar a tener mejores condiciones de decisión de acuerdo a unas variables, y de acuerdo a esas variables, pues inteligentemente nos genera decisiones competitivas. Entonces, por eso es tan importante nosotros trabajar con datos, por eso ustedes ven que están viendo temas de economía, por eso ustedes ven que ven derecho,
ven temas matemáticos, ven el tema geoestratégico, porque todos esos elementos son esas variables que colocamos en el campo de decisión, las vamos interconectando y nos permite generar una serie de gestión de conocimiento frente a esas decisiones que nos está dando el mercado, las necesidades de innovación del producto, el momento de los actores del mercado, nos permite generar las alianzas, nos permite generar aquellos elementos competitivos que nos permiten pues tener un control, una vigilancia estratégica. Entonces, precisamente nosotros estamos en ese mando, en ese comando, ¿cierto? En ese plano de decisión. Y a partir de él, entonces, por eso ustedes veían que definitivamente estamos hablando de esa minería de datos. Entonces, esa minería de datos lo que estamos buscando es que vamos a generar que los datos nos den un tipo de recopilación de tendencias y esas tendencias nos va a permitir a nosotros tomar decisiones. Entonces, por eso, hoy en día ustedes han visto que estamos hablando de inteligencia artificial, no estamos hablando de la importancia de lo que es el Big Data, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las redes sociales nos hacen un perfil y de acuerdo a los likes y depende a lo que yo estoy siguiendo, pues me van filtrando y me van haciendo un perfil y es la información que yo voy llegando a que mi perfil de redes sociales pues sea de índole profesional. Entonces los invito a que abren su Face. Listo, vamos a navegar por nuestro celular. Vamos a mirar, por ejemplo, qué está pasando en ProColombia. ¿Ustedes siguen ProColombia? ¿Por Facebook? Es una de las páginas que debemos sí o sí seguir. ¿Listo? Entonces, en ProColombia, ¿cierto? En este momento estamos hablando de las macro ruedas que tenemos en este momento en el Caribe, en Barranquilla. Entonces, las macro ruedas nos permiten a nosotros analizar los bienes y servicios de la oferta exportable regional. A medida que yo voy dando me gustan ese tipo de noticias, es supremamente recomendable que nuestras redes sociales vayan pasando de un perfil personal a un perfil profesional, al Big Data. Digamos que ustedes no necesitan consultar todos los días la tasa representativa del mercado, porque si ustedes siguen el Banco de la República, si ustedes siguen, por ejemplo, diarios especializados, no sé, la República, el Portafolio, esa información te va llegando a tu perfil y ahí es donde ustedes se dan cuenta, llegar a entender cuáles son esos enfoques y ese tipo de información que yo estoy consumiendo. Por eso las redes sociales son tan importantes para un negociador internacional. Entonces, lo primero que yo los voy a invitar es que es necesario trasladar su perfil personal a un perfil profesional. Es supremamente claro que uno puede decidir qué tan público o qué tan privado puede ser su vida. Pero lo importante es que como profesional sí se visibilizan en las redes sociales. En las redes sociales ustedes pueden encontrar, por ejemplo, los invito a que entren a la Zona Franca de Bogotá, por favor. Entonces vamos a navegar al Facebook de la Zona Franca de Bogotá. ¿Listo? ¿Estamos navegando? Entonces, en el Facebook, ¿cierto? Vamos a encontrar que hay una serie de alianzas donde ustedes pueden entrar a tener talleres de actualización y ahí pueden encontrar que en este momento están buscando un asistente logístico para Piscis. Piscis es el sistema, ¿cierto? De información que tiene Zona Franca. Entonces, los perfiles de redes sociales también, además de seguir información de interés, las entidades, las oportunidades también están en estas redes sociales. Entonces, por eso mi invitación, que a medida que ustedes van siguiendo este tipo de páginas, van filtrando, van dando me gusta, van determinando que esa información le llegue a su perfil. Y eso le permite a ustedes entender que en la Zona Franca tiene una bolsa de empleo permanente. Entonces, nosotros como negociadores internacionales, digamos que uno de los ámbitos son los logísticos, entonces entramos a estas oportunidades laborales y hoy en día las empresas publican las ofertas laborales por el Facebook, lo publican en LinkedIn. Entonces, si usted no hace esa data, si usted no participa, pues está perdiendo unas oportunidades.
Y ahí es donde hacemos unos reconocimientos, ahí es donde nos hacen unas bases de datos, nos hacen unos perfiles y eso hace que podamos tener un valor agregado. ¿Listo? Ahora los invito a que entren a Nutresa. Cuando entran a Nutresa van a encontrar una página por Facebook que dice Talento Nutresa. ¿Qué encuentran? Talento Nutresa. ¿Qué dice ese perfil de Facebook? Profesor Fabián, si me ayudas con el micrófono para que los asistentes me digan y yo los pueda escuchar. En la página de Talento Nutresa, ¿qué encuentran? ¿Qué hay en las noticias? ¿Qué encuentran, chicos? ¿Cómo? ¿Hay ofertas? ¿Temas de logística? ¿Control de inventarios, dicen? ¿Qué algo más? Y van a encontrar ofertas para practicantes. Eso, practicantes, ahí. Entonces, cuando nosotros estamos buscando oportunidades, entonces ahí es donde estamos haciendo la transformación digital, muchachos. Las redes sociales ya no es hacer la foto, ¿sí? Sino realmente ser un perfil profesional. Y el perfil profesional nos permite seguir este tipo de páginas. La ventaja es darle like, me gusta, porque ahí ya ustedes van, el Big Data dice, a la profesora Andrea Páez le interesa temas logísticos, le interesan los temas de organismos internacionales, le gusta el tema logístico, le gusta tener los temas, por ejemplo, sociales, digamos, los temas de gobierno, por ejemplo. Y yo ya no los tengo que buscar, sino son esas noticias que te van llegando al Facebook. Y así con las otras redes sociales, pero digamos que a mí el Facebook me gusta mucho porque hace que sea muy dinámico, digamos, es el chisme que un negociador internacional debe buscar, cómo está la empresa, en dónde va a estar la empresa, dónde se están haciendo las mesas sectoriales, dónde están las macro ruedas, a dónde están las convocatorias, y eso está en el Facebook. Entonces el Facebook no va a decir, ay, por favor, sígame, sino que ustedes deben empezar a hacer esa inteligencia de seguimiento de contenido para que puedan, ya saben, estar actualizados. El segundo, para que sepan dónde están sus oportunidades laborales, donde pueden estar haciendo relacionamiento estratégico, y ahí es donde van a encontrar una serie de becas, por ejemplo, de convocatorias que ustedes pueden y que los merecen y que deben estar ahí. Ahora vamos, por favor, a la Secretaría. Vamos a tener ahora que estamos en marzo, la Secretaría de la Mujer, ¿vale? Entonces van a encontrar la Secretaría Distrital de la Mujer. ¿Listo? Secretaría Distrital de la Mujer. Entonces vamos a encontrar, que hay una alianza estratégica con el SENA, ¿cierto? Para apoyar este grupo de mujeres que están entrando a un sistema de oportunidades. Van a encontrar que estamos en el plan de desarrollo, ¿cierto? En el momento del ordenamiento territorial, del ecosistema, de la libertad, de la autonomía, la seguridad, la convivencia y la transparencia. O sea que todos los proyectos que nosotros le presentemos a la Alcaldía de Bogotá y específicamente a la Secretaría de la Mujer estén focalizados en ese plan de desarrollo. Y gracias a ello, pues entonces tuvimos una audiencia pública donde empezaron a determinar cuáles son, ¿cierto?, ese tipo de proyectos que están generando presupuestos participativos. Y van a encontrar también en la Secretaría Distrital de la Mujer que tenemos el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género. ¿Listo? Y ahí van a encontrar todos los datos que tenemos de temas investigativos en el ejercicio. Entonces, ahí es donde realmente pueden llegar a tener, digamos, que tareas que tengan que ver con tendencias, con datos, prospectiva, pues hay entidades que se dedican a eso, tienen observatorios, tienen centros, tienen documentos, tienen directorios. Entonces, esa información es la que nosotros debemos buscar como negociadores internacionales para poder estar al día. Entonces, por eso, la transformación digital. Entonces, la transformación digital empresarial no existe si usted como negociador no hace esa primera transformación digital. Entonces, ahí les dejo tarea como buena profesora, es decir, que sus redes sociales tengan esa transformación. Recuerden que si van a solicitar una visa,
le van a hacer análisis de sus perfiles de sus redes sociales. Entonces, odio el petróleo, no me gusta el proceso, y vas y haces un proceso de selección con Ecopetrol, entonces te van a decir, pues, denegada, ¿sí? Porque desde tus perfiles veo que tienes un porcentaje de no aceptación del sector energético petrolero del país, entonces, ¿por qué me estás pidiendo trabajo? ¿Sí? O me estás pidiendo una visa para estar ahí a Estados Unidos y mira todo tu contenido y tus percepciones en redes sociales frente a un país como los Estados Unidos de América. Entonces, ahí es donde vamos a mirar que las redes sociales te informan, las redes sociales te hacen perfiles, te generas oportunidad y fuera de eso, pues los demás están pendientes en temas de visas para que usted lo tenga. O hay entidades como Ecopetrol que en el momento de las elecciones te dicen, usted me autoriza a hacerle seguimiento en redes sociales y te hacen un perfil. Entonces, ahí es donde debemos estar pues pendientes y que realmente sepamos y seamos inteligentes en mover ese tipo de información. ¿Entendimos la transformación digital a través de nuestras redes sociales? La pertinencia, la necesidad, ¿cierto? Entonces, supremamente importante para entender que hay una pirámide de la información. Entonces, esa pirámide de la información nos permite indicar que la importancia de los datos para que podamos entender unos hechos, ¿cierto? Que nos va a permitir a nosotros que cuantificar para poder tomar decisiones. Luego esos datos se vuelven información porque nos dan unos datos útiles de temas comparativos y unas tendencias. Luego, cuando esa información, usted logra analizarla, sistematizarla, cruzarla, hacer conexiones, ahí está haciendo una gestión de conocimiento. Y a medida que usted va generando esa gestión de conocimiento, de esa información, pues va generando una inteligencia competitiva. Y esa inteligencia competitiva te va a tener, por eso la sabiduría, de poder anticipar. Y por eso ustedes pueden hacer prospectiva, por eso ustedes pueden hacer proyecciones, por eso ustedes pueden hacer comparativos. Los datos son maravillosos porque te permiten, a través de la pirámide de la información, tomar acción y decisión. Entonces, lo que usted no esté medible y lo que usted no pueda comparar y lo que usted no pueda proyectar, entonces estamos, a ver, yo siento un pálpito. ¿Sí? A ver, yo lo siento, entonces una bola aquí cristal y entonces yo leo el futuro, ¿sí? Entonces, no. Nosotros los negociadores internacionales tenemos estos instrumentos de monitoreo y por eso estábamos en un escritorio y por eso estábamos viendo un panel de control, el mando, ese control de mando, donde vamos a mirar cómo están el comportamiento de esos datos, de esa información, lo vamos cruzando para que exista esa inteligencia competitiva para tomar decisiones y acciones. Gracias a él, también cuando ustedes ya están entendiendo la pirámide de la información, pues están entendiendo que estamos en una visión global estratégica de los negocios. Entonces, la visión global estratégica de los negocios hoy en día están basados en el proceso de la data, supremamente importante, está indudablemente en los temas transaccionales y están en todas las herramientas de oportunidad. Entonces, en la generación del profesor Fabio y mía, nosotros éramos el Excel y hacíamos comparación de análisis y hacíamos Access, eso nos correspondía a nosotros. A ustedes hoy en día tienen otra inteligencia artificial que entran a favorecer esos tipos de datos, tanto fuera y adentro de las organizaciones, y eso les permite a ustedes poder contrarrestar y poder empezar a comparar, a proyectar esos diferentes escenarios y por eso es tan importante esa transformación digital. Entonces, hoy en día ya vamos a hablar de analfabetismo digital. Entonces, ya no es de leer y escribir, sino que tanto usted es nativo digitalmente. Entonces, ninguno nos enseñó WhatsApp. Alguien fue al curso de WhatsApp 1, WhatsApp 2, abrir Facebook 1, ¿no? Abrir perfil LinkedIn, máster, doctorado, ¿no? Nosotros nunca nos enseñaron eso, nosotros es por ensayo y error. Entonces lo primero que yo les digo es que debemos ser nativos digitalmente. Obviamente hay programas, indudablemente hay paquetes libres, otros que son pagos, pero digamos que solo por el ensayo y el error, el uso de ellos mismos es supremamente valioso. Entonces yo les decía a un grupo de hoy de conferencistas empresariales que si ya habían hecho el ejercicio del ChatGPT,
Pues solo por curiosidad, yo les decía, todo el mundo está hablando de inteligencia artificial. Todo el mundo dice que ya podemos hacer los ensayos a través del ChatGPT, que podemos hacer las presentaciones de las materias en 3 minutos a través de inteligencia artificial. Entonces uno dice, wow, me estás facilitando la vida, inteligencia artificial. ¿Hasta qué grado? Entonces, ya ustedes lo navegaron, ya ustedes hicieron el primer ejercicio, entonces transformación digital, retos y perspectivas de los negocios internacionales. Y el chat GP te genera una página actualizada de los diferentes referentes. Entonces, la inteligencia te va a permitir tener un punto de partida, te va a permitir indudablemente que esas operaciones que son repetitivas lo haga la máquina, pero la oportunidad humana es que lo vamos a interconectar. Nosotros, lo que nos va a permitir a nosotros son los análisis. Nos va a permitir que hay cosas que no son tan programables, porque es que somos personas. Entonces, si estamos hablando de esa transformación, no sería lo mismo escribir una canción de Karol G en ChatGPT, ¿cierto? A que ella la cante, ¿cierto? Esas 200 copas no sonarían tan emocionadas, ni Shakira cantaría, ¿cierto? Sus 3 slides que han sido récord en las últimas semanas por tener seguimientos de horas, pero ese cantado, esa desilusión, ese señalamiento de dolor, de traición, eso la máquina nunca lo va a hacer. Y te puede escribir canciones, pero el tipo de emoción y el momento de la interacción, eso siempre va a ser humano. Entonces, la transformación digital hoy en día es ese aliado estratégico y es donde le va a permitir al ser humano ahorrarse esos temas, ¿cierto? De conexiones, de sistematización, para que nosotros podamos comparar, nosotros hagamos las conexiones, que a veces no son tan lógicas, pero son comportamientos humanos de decisión. Ahí está la gran oportunidad humana. Por eso ninguna máquina nos va a reemplazar, porque la vida no es de fórmulas. La vida, el ser humano, por eso nos hace tan particular. Por eso somos tan diversos. Y por eso vemos el mundo de diferentes perspectivas. Y ahí es donde están las oportunidades de negocios. Ahí es donde estamos mirando donde en un dato transaccional, en un tipo de necesidad, hay que generar un bien y hay que generar un servicio. Y a partir de esas datas, entonces nos va a permitir, ¿cierto? Ya entendiendo esa visión 360 de oportunidad, estamos hablando de que es la transformación digital, es lo que ustedes están viendo en pantalla. Algunos, hay muchísimos. Pero que lo importante es que lo primero es que nosotros somos encargados de hacer reportes. Buscar reportes, buscar datos, ¿cierto? Y poder saber para hacer los planes de negocios, para hacer los planes de comercialización internacional, para realizar las exportaciones, las importaciones, para mirar el benchmarking, para mirar los temas de comparación de tomas de decisión. Entonces, ahí es donde hay una multidimensional del dato, de la información, ahí es donde debemos hacer la inteligencia de negocios y ahí es donde tenemos que hacer la inteligencia de procesos gerenciales para poder tener una red inteligente estratégico. Entonces, ahí es donde el acceso a los datos nos va a permitir tener unas ventajas competitivas. Y nosotros como negociadores internacionales somos llamados a monitorear el negocio en todas sus aristas. Entonces, la transformación digital es una gran oportunidad de un negociador internacional para que sea nativo digital. Esa es mi primera reflexión. Sean nativos digitales. Entonces, sean curiosos. Lo primero que les dije, por favor, la primera tarea es que tengan toda la experiencia del ChatGPT. Todos en este momento, todo el mundo lo vemos por redes sociales y un negociador ya por lo menos tuvo que haber hecho 3 ejercicios para, desde la curiosidad, de primero, cómo llegar a la página del ChatGPT. Luego, cómo lo uso. Luego, cómo funciona. Eso es lo que debemos siempre hacer, el ámbito de la curiosidad. Porque recuerden que la inteligencia artificial va a ser nuestro aliado. Y si usted le tiene miedo a la tecnología, pues va a ser un analfabeta digital. ¿Perfecto? ¿Alguna duda? Ninguna. Entonces vamos muy bien en el ejercicio.
Tenemos otro elemento importante del análisis, que es lo que ustedes están viendo. Acá son los nuevos profesionales. Y estos nuevos profesionales nos va a permitir a nosotros siempre trabajar muy fuertemente la mano de un negociador internacional. ¿Listo? Entonces, hoy en día estamos hablando de un ingeniero de datos. A mí me parece espectacular la ingeniería de datos porque nos va a permitir a nosotros trabajar todos los procesos administrativos y por eso el mejor, digamos, ejemplo es el SAP, ¿cierto? El SAP es lo que nos va a permitir toda esa programación fruto de un ingeniero de datos, ¿cierto? Los sistemas, por ejemplo, de notas, los sistemas de, entonces eso nos permite, detrás de ello, que nos está facilitando la matrícula, nos está facilitando los pagos, nos está facilitando la banca móvil, nos va a permitir, eso es una ingeniería de datos. Entonces, gracias a ello, entonces el negociador internacional genera un canal virtual, genera transacciones, genera e-commerce. Entonces, por eso vamos de la mano con el ingeniero de datos para que se generen esas oportunidades de negocio que ya saben ustedes hacia qué me voy, hacia las tiendas virtuales, el e-commerce, la banca virtual. Eso es importante. Luego entonces estamos el estadístico, ¿cierto? El estadístico que las matemáticas y el momento que era el coco antes de los números. Hoy en día es una de las, tanto el matemático como el estadístico ha sido uno de los mejores profesionales más pagos y más buscados en el país. Para que precisamente, ¿cierto?, vaya haciendo la tabla de datos. Ya nosotros fuimos generación de Excel, ya ahora estamos en paquetes estadísticos y matemáticos. Entonces, gracias a esa programación que nos da estos dos profesionales, nos va a permitir a nosotros el juego de las barras, el juego de las tortas, el comportamiento, las tendencias. Entonces, estamos en ese mando de control. ¿Y qué pasa si le bajo? ¿Qué pasa si le subo? ¿Qué pasa si negocio? ¿Qué pasa si no? Entonces, los comportamientos, las probabilidades te van indicando y eso es supremamente maravilloso para la toma de decisiones. Después tenemos el arquitecto de datos. Entonces, el arquitecto de datos lo que nos va a permitir a nosotros es llegar a determinar las necesidades en casa, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a tu empresa y de acuerdo a las necesidades, te voy desarrollando esa arquitectura. Entonces, algo que siempre me ha gustado mucho de la arquitectura de datos es, por ejemplo, la automatización del documental. Entonces, antes nosotros hablábamos de escáner, ¿cierto? Eso era de los profesores de nosotros. Hay que escanear. No, hoy en día hay que automatizar la documentación, ¿cierto? Entonces, por eso las importaciones, las exportaciones, la solicitud de crédito, entonces automatizan ese documento, ¿cierto? Y sacan un tema de información para que nos hagan los estudios de crédito, para que podamos hacer los procesos internos. Y ahí, pues, la documentación, ¿cierto? Digamos que la gestión documental, hoy en día estamos hablando de esa automatización. Cero papel en lo posible. Entonces, ese arquitecto de datos va desarrollando esos desarrollos de acuerdo a las necesidades del sector y de la industria. Tenemos el administrador de base de datos, entonces él lo que nos va a permitir también es empezar a que la misma organización vaya teniendo un sistema, ¿cierto? Entonces un sistema de calidad, un sistema financiero, un sistema administrativo, un sistema de mercadeo y demás, para que pueda mejorar sus tiempos administrativos de toma de decisión. Luego vamos a encontrar el analista de datos, ¿cierto? Entonces, si ustedes me preguntan cuáles serían esas especializaciones que un nuevo negociador debe estar, estaría en el análisis de datos, en un científico de datos y en un analista de negocios. Esas tres tendencias, que son esas transformaciones digitales de los negociadores internacionales, es que podamos convertir el dato en una tendencia, en una oportunidad y una perspectiva y unas proyecciones. Entonces hay una serie de metodologías, hay una serie de herramientas, hay una serie de bases de datos que indudablemente ahí sí las vamos especializando, vamos teniendo esas habilidades y para la toma de decisiones. Entonces, estos es simplemente algunos de esos profesionales que son apoyo a esa inteligencia de negocios internacionales. Que lo más normal es que nosotros como negociadores seamos el analista de negocios, que seamos el científico de datos o el analista de datos. Depende de lo que a cada quien le guste.
depende de sus habilidades, digamos, de sus destrezas de conocimiento, cada quien le favorece este ejercicio. Y gracias a él, entonces, estamos pasando de describir a explicar y a predecir, ¿no? Entonces, esas bases de datos lo que nos va a permitir, y por eso uno habla de minería, es que uno pueda excavar, que uno pueda estructurar, que uno pueda enfocarse en esas tendencias y que le va metiendo otras variables para que realmente usted pueda tomar y responder por qué ha pasado, qué va a pasar posiblemente, ¿cierto? Y qué decisiones podría llegar. Porque a pesar que estemos en inteligencia artificial, en ningún escenario estratégico está una pandemia, ¿sí? Nadie había dicho un COVID. Entonces, pues por más que hagamos esas planeaciones estratégicas, pues indudablemente hay otras condiciones de contexto, en este caso de salud, que nos cambió toda una dinámica más de 3 años. Y entonces eso, y vemos las consecuencias. Entonces, por eso estamos pasando de ese Google Analytics y han escuchado del Python. ¿Alguien ha trabajado en Python? ¿Ha estado en cursos de Python? ¿O no saben qué es Python? No sabemos, profe. No saben qué es Python. Listo. Python es una herramienta, entonces vamos a usar sus celulares. Entonces, por favor, a sus celulares. Listo. Vamos a Mr. Google. Listo. Y vamos a escribir Python. El Python se escribe P-H-Y-T-O-N. ¿Listo? Entonces nos vamos a Python. ¿Listo? Entonces el primer buscador, ¿cierto? Que vamos a indicar es qué es Python. ¿Qué encontraron? ¿Qué es Python? Es un lenguaje de programación. Es un lenguaje de programación, exacto. Entonces, ahí, ¿se acuerdan que yo les decía que estamos trabajando de la mano con el ingeniero de datos? Que estamos trabajando muy de la mano con los estadísticos, que estamos trabajando muy de la mano con los matemáticos. Entonces, Python es un lenguaje de programación que nos va a permitir a nosotros poder hacer los informes de ventas, por ejemplo, hacer análisis de proveedores, nos va a permitir hacer también tendencias del mercado, nos va a permitir analizar, por ejemplo, comportamientos del consumidor. Entonces, es una herramienta muy valiosa y que como es un lenguaje abierto, entonces ya está, digamos que hay unos lenguajes que ya están parametrizados. Aquellos que les gusta la programación, aquellos que les gusta la ingeniería, pues indudablemente se pueden especializar negociadores internacionales en ese Python. Entonces, imagínate una empresa que pueda graficar todo su comportamiento de abastecimiento, que pueda también mirar también sus compras, que pueda monitorear sus presupuestos. Entonces, Python te va a permitir hacer todas esas figuras que son visibles, tan maravillosas, que didácticamente son agradables en la toma de decisión. Entonces, por eso Python también es otra tarea que les voy a dejar, que son esos lenguajes sencillos. O sea, para un ingeniero esto es el dummy, para nosotros es un código avanzado, pero pues indudablemente cada quien tiene sus habilidades. Entonces, aquellos que les gusta, ¿cierto? Este puede ser el camino porque puede ser un lenguaje en los cuales pueden ser análisis de datos, pueden estar estructurando los datos y les permite cruzar la información graficada. Y el Python es, digamos que a nosotros nos tocó Excel graficado, ¿no, profesores? Nos tocó hacer las tablas, los círculos en Excel. Eso nos tocó a nosotros. A ustedes les va a tocar otros medios de estadístico, empezar a mirar esas tendencias. Así como nosotros, los profesores, fuimos de PowerPoint, ustedes ya tienen otras herramientas de hacer presentaciones. Tienen el Prezi, tienen Canva, entonces ustedes ya están haciendo más animación, ustedes ya son con otro tipo de herramientas, y ahí es donde vemos el salto generacional. Y por eso es maravilloso, porque nosotros no les estamos enseñando lo que hoy somos nosotros, sino lo que le vienen a ustedes. Que gracias a nuestra experiencia le estamos diciendo, mire, tienen que ir para allá, ojo que están para allá, ojo que estamos hablando de transformación digital, ojo pelado que si no sabe va a ser analfabeta digital, ojo que si usted no lo sabe se va a salir del mercado, ¿sí?
Entonces, si quieren puestos bien pagos, métale data. Métale, digamos, que tengan esos conocimientos de inteligencia artificial y son profesionales que le están dando una competencia a su hoja de vida. ¿Listo? Nos podemos ir al Big Data, nos podemos ir por la inteligencia de negocios o por la analítica de negocios. Son tres caminos que hay en la transformación digital y que nos va a permitir, los dos son análisis, los tres son análisis de datos que son estructurados y que están orientados. Lo que pasa es que uno te va a permitir llegar a estudiar tendencias, ¿cierto? El otro te va a almacenar ese tipo de información para proyectarla y el otro te va a generar las tendencias y almacena esos datos para capturar un tipo de información. Los tres son necesarios, pero depende de la empresa, depende del área, entonces ustedes se van especializando. Y por eso es tan importante trabajar inicialmente en el Big Data, luego van trabajando en el análisis de la data y luego se van especializando en la inteligencia de la data para generar esa inteligencia competitiva que les hablaba. Hoy en día somos de datos, ¿sí? Entonces, a partir de los datos, a través de los números, ¿cierto? Vamos analizando el entorno y a través del entorno vamos comprendiendo el negocio y por eso es tan importante el enfoque analítico. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de transformación digital, es que los negociadores internacionales entiendan que la pirámide de la información es un aliado estratégico hoy en día. Entonces, que estamos hablando de datos, estamos hablando de información, estamos hablando de gestión de conocimiento y estamos hablando de inteligencia de esa toma de decisión o una inteligencia competitiva. Entonces, por eso requerimos unos datos, los recopilamos, los comprendemos, los graficamos, los evaluamos y nos va a permitir llegar a tener favorablemente ese ejercicio. No se les olvide linkear su participación en el link del chat que se encuentra en este momento. Bueno. Y los invito, por favor, que también en el chat, ya cuando estén haciendo su registro de participación, entonces me digan las palabras que les han quedado hasta el momento. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar el chat. Uno, para registrarse, ¿cierto? Porque aquí es supremamente importante porque estamos hablando de data. Entonces, el profesor Fabián después dice en las diferentes charlas en las que tuvimos en la primera semana internacional, ¿cuáles han sido las mejores charlas? ¿Cuál han tenido mayor participación? ¿Cuál fue su nivel de asistencia? Entonces, ahí estamos hablando del data, ¿no? Para volverlo información y saber cuáles son esos temas que a ustedes les llamó más la atención o no. ¿Listo? Entonces, por eso es importante. Bueno, entonces ya se están registrando acá en el link que nos indica, ¿cierto? Y a partir de él, entonces, los invito, ¿cierto?, a que me coloquen las palabras que hemos aprendido. Entonces, la primera es la transformación digital de redes sociales. Ahí les voy a ayudar. ¿Listo? ¿Quién más? A través del chat. Palabras y frases de lo que hemos aprendido hasta el momento. ¿Qué? Inteligencia artificial, Sebastián. Muy bien. Python. Joana, estás muy pila. Lenguaje de programación. Perfecto. Analfabetismo digital. Muy bien. En la facultad, miren, en la facultad aquí están muy pilos. Perfil profesional. Personalización de la cuenta personal profesional. Especialización en análisis de datos. Big Data. Muy bien. Estamos hablando también, acuérdense, de la inteligencia de datos. ¿Cierto? ¿Qué más hemos hablado? A ver, la niña. ¿Qué pasó? Pirámide de la información. Muy bien, Silvia. Estamos hablando, John Alexander. Inteligencia competitiva. Automatizar la documentación. No, o sea, yo sí le dije al profesor Fabián que me dé gente pila para esto, ¿cierto? Entonces, definitivamente este era el grupo, el profesor Fabián. Están atentos y que realmente esta transformación digital es el día que debemos empezar a entenderlo
Y esto es lo que debemos hacer, ¿cierto? Entonces, nuestros negociadores internacionales, indudablemente, entonces, para mejorar el análisis, porque todos desde nuestras prácticas profesionales hacemos análisis, ahora lo que hay que hacer es procesarlas, usar la tecnología, ¿cierto? Y beneficiarla en la toma de decisiones. Ese es el camino. O sea, si ustedes me dicen en este momento en cuál es la necesidad de transformar y cuál es el modelo de negocios a través de la transformación digital, es que las empresas entiendan que a través de sus necesidades, ¿cierto? Pueden procesar tecnología, pueden procesar esa información, pueden adquirir tecnología para ello y le va a permitir la toma de decisiones. Entonces, algunas empresas se van por Big Data, otros se van a ir por inteligencia de negocios y otros se van por el análisis de data. Depende. Eso requiere, pues, indudablemente las necesidades de la pequeña, la mediana, ¿cierto? Y la gran empresa. Y, pues, Bavaria va a requerir una transformación digital muy diferente a la tienda de Don Roque, ¿cierto? Entonces, pero la tienda de Don Roque sí puede tener una transformación de datos. Ya de pronto ya no solo la tiene a través del cuadernito y a través del cuadernito entonces hacer, sino pueden empezar a generar el WhatsApp Business. ¿Alguien ha usado el WhatsApp Business? ¿Alguien tiene un negocito en WhatsApp? ¿Alguien tiene un catálogo? ¿Alguien vende productos? Acá tenemos una emprendedora. Uy, muy bien. ¿Qué vende nuestra emprendedora? No te escucho por el micrófono. Perdón, ahora sí, habla alto. Preséntate, emprendedora. ¿A qué tal que tengas aquí una potencial compradora? Cuéntame. No, lo que pasa es que yo manejo un catálogo con un distribuidor, entonces creé como un grupo, pues lo que es WhatsApp Business, para tener a mis clientes, mandarle lo que son el catálogo de ventas de las marcas que yo manejo, y pues digamos que ahí les enseño un horario pues para que ellos también, al tema de facturar, al tema de despedidos, entonces pues digamos que por eso es que he manejado. ¿Se escuchaste, profe? Sí. Entonces, ahí nos ha permitido llegar a tener la gestión, ¿no? ¿Te facilitó la vida? Sí, realmente sí, porque me interrumpe como mi tiempo de estas, digamos, sí, cuando voy a descansar, tengo el tiempo específico, los horarios específicos para que les puedan solicitar sus productos. Claro. ¿Tienes más tiempo para otras cosas? Pues sí, exactamente, pues uno comienza a organizarse, entonces, como para que no interrumpa las otras actividades que manejan. Exacto. Entonces, mira que ahí tú estás haciendo una transformación digital de tus actividades. Entonces, ahí es donde la tecnología es tu amiga, ¿sí? Entonces, donde te da una visibilidad, donde tienes un tipo de gestión de datos, de información, lo procesas, ¿cierto? Y que eso te beneficia indudablemente en la actividad. Entonces, a eso me refiero. Entonces, a veces pensamos que es una gran tecnología de la NASA, ¿cierto? Traerla a la empresa. No, depende de lo que tú necesites. O sea, la tienda de Don Roque también se puede hacer una transformación digital. Y indudablemente la pandemia lo hizo, ¿no? La pandemia hizo que aceleraran todas las necesidades tecnológicas y gracias a esas necesidades tecnológicas, pues estamos en la era de buscar cómo facilitarlo y por eso nace la inteligencia artificial. Estamos que desde hace rato, desde muchos años hablaban de inteligencia artificial, pero después de la pandemia, pues indudablemente ha sido más visible, eso aceleró muchas necesidades de comunicación y hizo que también pudiéramos llegar a tener, digamos, hoy en día la necesidad de la ciencia de los datos. Por eso el negociador internacional, digamos, desde el conocimiento de la empresa y las necesidades de los enfoques de los negocios, estamos llamados a usar esa ciencia de los datos. Un aliado supremamente importante. Y a medida que lo estamos haciendo, entonces podemos hacer un software tradicional o podemos hacer un software en casa, in-house, podemos hacer unos desarrollos que sean propios a las necesidades o hasta comprar Oracle, hasta usar SAP, por ejemplo. Todos los paquetes contables, por ejemplo, esos son también, digamos, esa transformación digital. Por eso la factura digitalizada también, ¿no?
Digamos que la DIAN también ahí también está en un proceso también de la necesidad de automatizar sus procesos, de sistematizarlos para poder llegar a sus procesos misionales. Entonces, gracias a este ejercicio, pues indudablemente lo que hacemos es que la transformación digital nos permite estar en todo el ciclo PHBA, y a través de ese ciclo PHBA nos va a permitir a nosotros que las tecnologías son necesarias y que y se deben adaptar a las necesidades. ¿Listo? Es como cuando me pongo un vestido. El vestido no es para todas las empresas ni para todos los cuerpos. Entonces depende de lo que es las funciones, su estructura. Habrá una tecnología y una transformación digital que se requiere a la medida. Otro ejercicio también supremamente necesario son esas metodologías de trabajo, ¿no? El trabajo en equipo, las áreas, para que podamos, digamos que ya lo hemos visto muy fuertemente, cómo las áreas tienen carpetas compartidas, cómo a través de las áreas tenemos la nube, cómo estamos utilizando el Drive, por ejemplo. Entonces, aquí ya no peleamos tanto para hacer trabajos, por ejemplo. Entonces, simplemente antes yo era generación de ir a la casa de mi amiga a hacer la tarea. Hoy en día no, o sea, está el Drive. Si el que trabaja en la noche, lo hace. El que quiera trabajar y retroalimentarlo en la madrugada, perfecto. El que lo hace en la mañana, perfecto. Lo importante es que a las 3 de la mañana del 24 de marzo esté con los aportes de 3 personas. Entonces, tener la nube y tener un documento compartido, eso nos permite la implementación de una estrategia. O sea que ya las tareas deben ser, ya las peleas de grupo no deberían existir. ¿Sí? Es que yo lo siento, esto no puede. No importa que no pueda. Yo aporto hasta donde hemos acordado, después llega el otro y después llega el otro. Y así nos permiten, ¿cierto? Que todos tengamos un objetivo y que tengamos unos ejercicios conjuntos. Y gracias a ello, pues entonces la transformación digital nos va a permitir entender la conceptualización del negocio para la toma de decisiones. ¿Cierto? Entonces, lo está desde la etapa del análisis, está desde la etapa de evaluación de las áreas, desde desarrollar esa transformación digital y llega a tener las pruebas piloto. Entonces, las empresas poco a poco han entendido esto y por eso ya no estamos trabajando en análisis de informes, sino llegar a tener análisis predictivos y prescriptivos. Ahí ya viene que es algo maravilloso en los negocios internacionales. Entonces, aquí los informes nos va a permitir empezar a tener indicadores, nos va a permitir empezar a tener seguimiento de compromisos, el cumplimiento, nos va a permitir llegar a tener un proceso prospectivo, descriptivo de alguna función, tomar decisiones antes de... Y eso nos va a permitir también llegar a que realmente cuando una transformación digital esté en la calidad de los datos. Y esa calidad de datos sepamos que vienen desde diferentes fuentes de los procesos administrativos. Y gracias a esas fuentes administrativas, pues nos va a permitir llegar, ¿cierto? A que realmente puede llegar por marketing, pueden llegar por ventas, puede llegar con la parte contable, puede llegar por recursos humanos, puede llegar por logística, por inventarios, por almacén. Depende de su cadena de valor y depende de su estructura de procesos, pues se va generando una data. Entonces, quítese el dolor de cabeza, deje de hacer cosas operativas, adquiera digitalmente lo que necesita, ¿cierto? Entonces, digitalmente hoy en día, entonces, mira algo maravilloso que tenemos un profesor invitado que está asistiendo por un apoyo tecnológico, estamos teniendo clase y estamos teniendo 3 profesores este conversatorio maravilloso a través de que ustedes tengan la oportunidad de escucharme y que entiendan que hay un foro económico para las mujeres versión Caribe, por ejemplo. Entonces, esos escenarios virtuales nos va a permitir a nosotros que hay una tecnología que nos está asistiendo, que gracias a ello todos entendimos que era Zoom, todos entendimos que por Office 365 teníamos Team, y eso siempre había existido, pero solo con la pandemia como que lo materializamos, ¿cierto? Y entendimos que gracias a nuestras cuentas podemos tener también unos desarrollos a la medida de lo que podamos tener. Entonces, eso es facilitarnos la vida. Pare de sufrir. Hay cosas que usted puede hacer aplicando un proceso digital, ¿cierto? Entonces, seamos nativos. Entonces, si podemos hacer algo, obviamente hay cosas que todavía uno es unga, o sea, digo, a veces somos como todavía en esa transición, esa transformación, indudablemente, pero sin miedo.
es natural, ¿sí? Y que a medida que tengamos seguros, a medida que tengamos cerrar las brechas, pues nos va a permitir que la transformación digital es poner la tecnología y los procesos digitales a disposición. Úsenla, para eso está. Busquemos lo que necesitamos. ¿Cómo hacer su trabajo mejor? ¿Sí? Entonces, ese es el llamado de cómo hacer mejor su trabajo, cómo puede optimizarlo, ¿cierto? Recuerden que hoy en día ya no es hacer cosas operativas y repetitivas. Para eso está la tecnología. Usted el valor como ser humano y como profesional es que le va a generar experiencia, le va a generar pertinencia, le va a generar diseño estratégico, le va a permitir acercamiento, le va a generar divulgación. Eso es humano. Y eso ahí donde está el negociador internacional, porque estamos haciendo la rueda de negocios, estamos negociando con proveedores, estamos haciendo innovación de bienes y servicios, estamos haciendo marketing, estamos haciendo elementos administrativos competitivos. Entonces, todo eso requiere métricas. Entonces, esas métricas nos va a permitir productividad y competitividad. Y a medida que tenga mejor tecnología, pues me voy a conectar. Entonces, para mí es normal hablar con alguien de Cartagena, el de Cali, el de Pasto, alguien que esté en Hong Kong, ¿cierto? Entonces, el mundo no duerme. Entonces, la tecnología es el gran soporte. Entonces, ¿cómo a través del modelo de transformación digital vamos teniendo unas fases, ¿cierto? De adquirir esa tecnología y a partir de usar esa tecnología, la transformación digital consiste en que usted entienda el negocio. ¿Qué necesita usted para tomar decisiones? ¿Qué necesita usted adquirir tecnología? ¿Para qué? Para sus procesos, para que las personas hagan su trabajo, para que usted tenga mejor conexión con los canales, con los clientes, con los grupos de interés. Entonces usted va focalizando esa transformación digital. Entonces, por ejemplo, hoy en día el presidente utiliza el tweet. Antes era un comunicado de prensa y todo el protocolo y en los medios de mayor divulgación. No, ahora son minutos, ¿cierto? Es un canal de comunicación directa. Entonces, obviamente hay otras formalidades, pero hoy en día, digamos que para eso son las redes sociales, para eso es entenderlo, por eso estamos haciendo la transformación de atraer al cliente, fidelizarlo, dónde está, qué quieren, cuándo quieren, cómo lo quieren, ¿sí? Hoy en día ustedes no quieren una clase que sea con el mismo y las mismas cosas, sino dicen, uy, qué rico una semana que tenga otras fuentes de información, que estoy en una semana que me estoy actualizando, en una semana que es otro tipo de clase. Eso se los va a permitir a ustedes. Llegar a la universidad para fomentar estos escenarios de interaprendizaje son maravillosos. Entonces, a partir de ese proceso, ¿cierto? Entonces estamos haciendo esa llamadísima resiliencia empresarial, que es entender esos cambios, que entender cómo que debemos ser más empáticos con el medio ambiente, con los temas de clima, con los ODS, con la Agenda 2030, debemos hacer informes de sostenibilidad. Entonces, esos informes de sostenibilidad nos va a permitir a nosotros llegar a esa transformación digital. ¿Listo? Entonces, las personas que se están conectando en el chat van a encontrar el link para la asistencia. Y bienvenidos, mi nombre es Andrea Páez. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Esto me parece interesante porque este es el mapa de oportunidades. Entonces, estamos hablando de experiencia de clientes, entonces estoy hablando del enfoque, de canales, de entender puntos de venta. Si estoy hablando de visión de liderazgo, entonces estoy hablando de cultura digital, estoy hablando de Big Data. Si estoy hablando de modelos de negocios, estoy hablando de globalización digital, estoy hablando de innovación digital, estoy hablando de nuevos modelos digitales. Y si estoy hablando de personas y de procesos, pues estoy hablando, por ejemplo, de sistemas de información para talento humano, estoy llegando a tener sistemas para el seguimiento de los empleados y los grupos de interés, y estoy digitalizando procesos. Entonces, cuando yo hablo de un modelo de negocios, entonces hablo sobre la experiencia del cliente, o sea, siempre estoy buscando tener un canal de comunicación para mejorar, también un canal interno para que yo pueda interconectarlo y tengo un modelo de esas transformaciones que están surgiendo en el mercado para que la empresa tenga una visión y un liderazgo, ¿cierto? Utilizando la tecnología que necesite, a la medida, a lo que requiere. Y a medida que va teniendo ese modelo, ¿cierto? Entonces vamos teniendo los mejores productos. Entonces vamos a tener un desarrollo ágil, vamos a tener una metodología, vamos a tener una cultura.
Algo que me gusta mucho es tener experiencias, ¿no? Tecnológicas. Entonces, cada vez que, por ejemplo, nos faciliten la vida que uno no haga una fila, facilitar que uno pueda sacar una cita, facilitar que yo pueda primero tener una cita del médico general virtual, ¿sí? Porque uno dice, me van a atender 15 minutos, pero desplazarme me demoro 2 horas. Más bien con el especialista, sí, pues obviamente necesito lo físico, por ejemplo. Entonces hay momentos donde la tecnología puede ser muy ágil, ¿no? Hoy en día estamos hablando de los call centers, hoy en día estamos hablando de la asistencia por chat, estamos hablando también de esos modelos disruptivos. Entonces, a medida que estoy integrando, está evolucionando el negocio, la transformación es un cambio cultural, es un relacionamiento con el cliente, es el mejoramiento de los procesos internos para tener bienes y servicios acordes. Entonces, mira que la transformación digital te permite monitorear y te permite generar esos cambios, no que todo el mundo sepa, así, todo el mundo sepa que hay un cambio y yo quieto, así, como que el mundo se está moviendo, como en un terremoto y uno quieto. No, pues todo el mundo está entendiendo el cambio menos usted. Entonces la tecnología, esa transformación te está diciendo, ojo, que cada vez más las personas quieren tener menos papel. Cada vez queremos tener automatización de procesos. Cada vez la gente quiere hacer menos fila. Cada vez la gente quiere que se le atienda más rápido. O sea, esas son las cosas que queremos. Pero también queremos también tener caras, que uno dice, ay, qué rico hablar con alguien, qué rico que yo sienta que alguien me está atendiendo y no un computador. ¿Sí? Entonces mira que están las dos cosas, ¿no? Las dos cosas de la cara de la moneda, donde nos va a permitir a nosotros, desde esa transformación, tener una propuesta de valor. ¿Listo? Entonces esa propuesta de valor está en la transformación digital. Depende de las aristas que usted quiera como empresa, sus prioridades como empresa, llegar a esas prioridades, esa priorización de propuestas de valor. ¿Listo? Entonces quiero que vamos a utilizar el chat nuevamente. Entonces ya los que se están conectando están encontrando el link de asistencia y también algo importante es que estamos hablando de la propuesta de valor. Entonces, díganme ejemplos de alguna actividad que ustedes han hecho donde han sentido que lo digital y lo tecnológico le han arreglado la vida. Entonces, yo voy a empezar. Desde algo tan sencillo, yo tengo un perro y yo tengo un dispositivo un dispensador de comida para mi perro, ¿sí? Entonces, tengo ese programa y el perrito puede tener hasta 5 comidas a través de ese dispositivo de comida. Eso es un hit. ¿Listo? Las citas médicas, Sebastián, una maravilla. Muy bien. Los pagos físico y en línea. Las entrevistas de trabajo para los procesos de selección. Neki, la vivienda. Excelente. Aquí hay alguien que quiere participar en Presencial. Cuéntame. presencial. Dale. Uy, grupometría en datos. En mi trabajo, pues digamos, no es algo tan sencillo como pues utilizar las aplicaciones que ya están, sino, digamos, en mi trabajo pues es ¿cómo se dice? Un instituto donde hacemos muchos certificados básicos en muchas áreas, ¿sí? Ok. Pero cuando yo llegué a trabajar ahí hace un año más o menos, no había de la base de datos que ellos manejaban, a pesar de que es gente joven que maneja el era todo a cuaderno. Base de datos no hice un certificado, entonces anotaban el certificado en el cuaderno con todos los datos de las personas y cuando llamaban a verificar el tocaba echarle hoja a los 100 cuadernos que habían a ver si estaba el certificado de ahí o no. Entonces lo que yo hice fue pues hacer una base de datos inicialmente en un Drive, que fue algo súper sencillo que a mí se me hizo, pero pues ellos no lo sabían. Ya ahorita pues ya no está la base de datos solo en el Drive, sino ya está automática con los datos que generan las mismas personas a las que les solicitamos los datos, ya se encuentra toda la información en una planilla, por decirlo así, y en la página principal de la institución, entonces ya cualquiera, ya si la empresa necesita la certificación, ya ni siquiera te llamen, sino que se meten a la página que tenemos la institución y sacan la certificación de la persona automática. Entonces, la verdad me ha facilitado el trabajo inmensamente porque ya no me estresa tanto.
No, te felicito porque hiciste un proceso de innovación maravilloso. Y una persona diría, ah, pero una base de datos, pero usted sabe qué nos facilitó una base de datos. ¿Sí? Mira todo lo que nos has contado, organizando, sistematizando y logrando. Yo siempre le digo que la transformación digital es qué le haría mejor su vida. Y a través de su trabajo y sus condiciones, para eso está la tecnología. Entonces, la tecnología hoy está para los informes actualizados, para la apertura, para los edificios inteligentes, para los ascensores. Entonces, cada vez más, no es que el ascensor esté subiendo y bajando, sino va optimizando. Entonces, hay ascensores que solo van para los pares, hay otros que van para los impares, va optimizando sus rutas para que no solo suba y baje, sino que pues optimice la luz, ¿sí? Vemos, por ejemplo, también algo maravilloso en los centros comerciales, las escaleras, no tener prendido las escaleras, sino que en el momento de un sensor, pues se activa, ¿no? La firma digital, uy, eso es algo maravilloso. Antes le tocaba a uno ir y todo, ahora no, mándeme el documento y yo firmo. Eso me ha parecido. Codificar los inventarios, excelente, Joana. Entonces, mira que sí estamos en un proceso de transformación. Lo que pasa es que la gente piensa que es tecnología NASA, ¿no? Yo siempre digo, pues llegaremos a eso, qué chévere. Pero vamos, si estamos en una empresa pequeña y mediana, nuestro llamado a los negocios internacionales, así como hizo nuestra compañera, es facilitar desde nuestro conocimiento y las facilidades que podemos usarlo, desde los datos para que se vuelva información, esa información se procese y que me facilite y tenga un resultado, ahí estás haciendo una transformación, indudablemente. O sea, no solo quitarnos de la cabeza de que son los grandes desarrollos, claro, lo son, pero nosotros estamos haciendo una propuesta de valor, somos negociadores internacionales. Entonces, nuestra esencia es hacer diferencia y valor agregado. Si no lo hacemos, estás quedando fuera, ¿cierto? Entonces, no estás dedicándole lo que debes dedicarle, a que las cosas sean fenomenales, que las cosas sean extraordinarias, así como el caso que tú acabaste de mencionar. Lo que tú acabaste de mencionar, esa puede ser un trabajo de grado. Eso puede ser un artículo, ¿cierto? De eso puedes ir a una ponencia. Y qué rico que eso se pueda documentar y que tú lo puedas contar, porque puedes estar en eventos en otras universidades, puedes estar en eventos a nivel nacional, puedes ir a un evento internacional. Y me dice, profe, con esta experiencia, y yo sí, escríbela, ¿cierto? Entonces, documentala. Entonces, generes cómo era antes y cómo era después, los indicadores, ese tipo de métricas. Y gracias a ello, entonces te va a permitir, indudablemente, tener el proceso operativo, te va a tener también una tecnología con valor, ¿cierto? Eso me parece interesante. Y te va a permitir generar unas mejores experiencias a través del modelo de negocio. Entonces, cuando yo hablo de esa transferencia digital y esos modelos, es entender los procesos administrativos, estratégicos y operativos. Gracias a la tecnología generas valor, generas propuestas de valor. Y a medida que vas generando esas propuestas de valor, entonces vas generando esa pirámide de información y gracias a esa toma de esa pirámide, usted toma las mejores decisiones, hace una decisión competitiva de manera inteligente. ¿Listo? Entonces, por eso es supremamente importante y por eso hoy en día hablábamos que antes era el Excel avanzado, que superas hacer tablas dinámicas, que puedas hacerlo, porque son como los plus que tú le puedes dar al trabajo. Pero si eso también lo sistematizas, si eso también le pones un valor a esos procesos, pues estás haciendo un modelo que estás dirigiendo operativo, táctico, directivo, ¿cierto? A nivel interno y externo, de la operación organizacional. Y entonces los 4 ejes que quiero que ya para finalizar y ir cerrando este escenario, es poder entender que la experiencia del cliente necesita una analítica, ¿cierto? Y esa analítica es fundamental para yo saber que están cambiando, ¿cierto? Los consumidores, los clientes, los canales están cambiando, ¿sí? Entonces, a partir de esos escenarios, entonces tengo que ir transformándome hacia los procesos operacionales. También hay que, algo que siempre pienso, repensar y simplificar procesos. Si lo puedo hacer digital, si lo puedo hacer a través de tecnología, qué chévere, ¿cierto? Entonces me facilita tiempos, desplazamientos, me permite tener la base de datos, me permite tener la disponibilidad, me permite, sí. Entonces eso, la toma de decisión.
y que el modelo de negocio, pues como que el mercado está siendo cambiante, entonces logra entender la transición física. Y esa transición física nos va a permitir entender que estamos en un mundo globalizado. Entonces, actuamos local de acuerdo a unas dinámicas globales. Desde las dinámicas globales, actuamos local. Entonces, eso hace que las personas y los colaboradores y todos estos actores que son de interés, pues puedo empezar a captarlos, hacerles perfiles, unas características supremamente interesantes. Entonces, por eso la transformación digital está en la experiencia del cliente hacia los procesos estratégicos, operacionales y tácticos, hacia el modelo de negocio y hacia los grupos de interés. Depende, usted puede empezar por donde quiera. Lo importante es que mejore su proceso, ¿cierto? Mejore sus dolores de cabeza. Entre menos operativo, menos errores hay, ¿sí? Entonces, a medida que va teniendo esa tecnología con valor en el proceso interno de los negocios, te va a permitir indudablemente hablar del modelo de transformación. El modelo de transformación es la comunicación, ¿cierto? Tanto interna como externa, que puedas hacer informes, que tú puedas bajar los extractos bancarios, que tú puedas bajar los datos y que puedas hacer las gráficas, que la información esté disponible, que los flujos de datos estén, que exista el organigrama, que esté la información actualizada, que esos son los dolores de cabeza, que a través de los procesos, a través de la cultura organizacional, y gracias a esa cultura organizacional, pues que también tengas esos canales. Entonces, gracias a ello nos va a llegar a tener ese proceso estratégico del modelo de transformación. Entonces, aquí estoy en blanco y negro, ¿sí? Entonces, vamos a entrar con el chat. ¿Listo? Nuevamente. Como les dije que ya estábamos terminando, entonces vamos a formular preguntas. ¿Listo? Entonces vamos a darle premio entonces a la mejor pregunta. No vamos a contestarlas, no se preocupen. Entonces, de acuerdo, ya en el chat ya estamos encontrando los elementos y los componentes en los cuales se trató en esta conferencia. Ahora vamos a cerrarla con preguntas. ¿Listo? Esas grandes preguntas a través de esas temáticas. Entonces, si yo yo haría la primera pregunta, ¿cierto? ¿Cuáles son esos retos y esas perspectivas? ¿Cierto? Lo voy a colocar acá, también voy a hacer el ejercicio. Retos y perspectivas de la transformación, de esa transformación digital en los negocios. Tranquilos que no los vamos a contestar. Simplemente estamos formulando preguntas. Gracias a lo que ustedes... Aquí hay una pregunta física. Pregúntame. Pregunta. Pues, con todo este tema de la transformación digital, donde queda, digamos, la calidad de la información y la seguridad de la información también, porque, digamos, que uno puede recibir los datos, ¿no? Pero no sabe que son verídicos. Digamos, cuando uno entrega esa información a las empresas, ¿qué pueden hacer ellos con esta información? ¿La calidad de los datos? Y la seguridad. Y la seguridad. La seguridad. A eso iba. La seguridad es supremamente, pues, has visto los hackers, ¿no? Cómo las grandes compañías y una universidad fue hackeada, cómo Sanitas fue hackeada, por ejemplo. Entonces, la transformación digital al mismo tiempo de generar y salvaguardar la información. Entonces, eso también es un tema de seguridad. Entonces, a medida que tú vas generando procesos y los vas sistematizando y los vas digitalizando, también necesitas tecnología para asegurar los datos. ¿Sí? Eso va de la mano. Entonces, si tienes un carro, tienes que tener un seguro, ¿cierto? Si tienes una moto, tienes un seguro, ¿cierto? Entonces, hay algo que te va a facilitar la movilidad, pero sabes que hay unos riesgos. Entonces, para eso un seguro. Y en este caso, las plataformas que también aseguran esa transformación digital. Entonces, a medida que tengas mayor información, ¿cierto? Vas a requerir empresas que te puedan monitorear la nube, que puedas tener mejores prácticas para evitar la pérdida de datos, porque es que esos ya se secuestran los datos, te pagan, te secuestran los datos, te piden el momento, porque eso pasó, por ejemplo, en el DANE. Imagínate los datos de un país, ¿cierto? Que fueron hackeados y que fueron secuestrados, ¿cierto? Y una entidad pública no puede pagar para recuperar datos. Entonces, que tengas backup, ¿cierto? Tan importante que es hacer backup. ¿No les ha pasado que, ay, se me borró el archivo? Ay, no me lo envié. Ay, no, el WhatsApp. Ay, el correo. Ay, no sé dónde está. Sí, eso también hay que asegurarlo. Entonces, eso es una pregunta. Siempre en el momento de la transformación digital,
es que mecanismos de seguridad para garantizar, salvaguardar el mejor capital intangible que tienen las empresas. ¿Cierto? Entonces, esa es una pregunta y ahí hay muchas opciones de seguridad. También aquí algo tan importante es empezar, basados en la reunión, podríamos decir que la tecnología nos une más en el trabajo, ¿cierto? Que generan alianzas del talento humano y no se necesitan varias personas para una sola cosa. Exacto. Entonces, eso también son riesgos. Así como ya no está el señor del ascensor, que estaba siempre, imagínate, yo no me imaginaba una persona 8 horas en un ascensor para arriba y para abajo solo oprimiendo. Es un trabajo que ya, sí, claro, hay trabajos que van a desaparecer, así como el señor del ascensor o la señora del ascensor que estaba 8 horas. ¿A qué piso va? ¿Cierto? Es claro, porque es que, pero gracias a ello, para eso hubo también secretarias y para eso hubo analistas y para eso hay otros cargos. Entonces se va evolucionando las capacidades del ser humano, va teniendo unas mejores capacidades y recuerden, mi principio desde la mirada, lo que genere tanta operatividad que lo haga un sistema. ¿Sí? El ser humano no está para temas repetitivos. Nosotros somos racionales, nosotros somos inteligentes. Entonces, a medida que tú puedas, a pesar que tengamos en la parte operativa, pero lo puedes sistematizar, que te mejore las condiciones, que te mejore los datos y que indudablemente la tecnología, pues indudablemente va a ser un desplazamiento de unos cargos, de unas funciones, de unos empleos, pero esa está el llamado para que vayan evolucionando. También van a nacer otros. Entonces, por ejemplo, antes uno nunca hablaba del community manager. O sea, eso en nuestra época no existía. Existía la comunicación estratégica, organizacional. Pero además de generar comunicados, además de mercadeo, hoy en día estamos el manejador de redes sociales, por ejemplo. Entonces, lo que no era antes, hoy también van a surgir. ¿Cómo saber, cómo encontrar datos al 100% verídicos y confiables? Porque que la misma empresa tenga también procesos que estén documentados, para eso está el proceso de calidad, para eso están las mesas de trabajo, para eso están las validaciones. Es un trabajo colaborativo, eso es importante. Que esté la tecnología no quiere decir que el humano desaparezca, que los equipos de trabajo pues desaparezcan. Entonces, a medida que vamos trabajando en equipo, a medida que vamos mirando las interacciones, vamos cerrando brechas. Entonces, entre más diferentes y entre diferentes áreas analicemos una situación, mejor vamos a cerrar la brecha, ¿cierto? Eso es supremamente importante para que podamos tenerlo en el tema. Listo. ¿Qué otra pregunta? ¿La calidad de los datos se requiere? Total. ¿Se puede hacer la transformación actual con un medidor de desarrollo de la empresa? Sí. Total, ese tema está como para tesis, me gustó. Andrés, muy bien, está de tesis, trabajo de grado, chévere, eso me sonó hasta maestría, imagínate. ¿Cómo puede la transformación digital, cierto? Actualizar el medidor del desarrollo de una empresa. Wow, me gustó mucho. Vamos a tener otra, vamos a mirar, Sebastián. Bueno, lo que hablábamos, del 100% verídicos y confiables. A ver, ¿quién quiere cerrar? Siendo las 7:48, a ver, a las 50, a ver, 2 preguntas más. ¿Quién se arriesga? Recuerden que vamos a formularlas de acuerdo a la temática que fuimos abordando a través de esos modelos de negocios en la transformación digital. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar que algo que hay que tener es que existe, ¿cierto? Diferentes modelos de negocios. ¿Cuál es el de su empresa? Estas se las pongo, ¿cierto? Entonces me gusta mucho porque también nosotros como negociadores internacionales debemos entender, como estamos hablando de propuestas de valor, también entender cuáles son esos nuevos modelos de negocios, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y tenemos, ¿cierto? No se les olvide la asistencia, por favor, que la van a encontrar en el chat. Listo, necesito 2 preguntas. Son las 49. A ver, preguntas en el chat. ¿Cómo está Colombia? Uy, muy bien. ¿Cómo está Colombia en la transformación digital? Digamos, tenemos los planes de desarrollo, tenemos el gobierno en línea, hemos sistematizado, y estamos hablando ya de la cédula digital, por ejemplo, ¿cierto? Hemos trabajado el BUCE, Ventanilla Única de Comercio Exterior, hemos trabajado PISIS, todo el sistema a través de zonas francas,
siglo XXI, hemos trabajado el MUISCA a través del DANE, ¿sí? Entonces, cada entidad, ¿cierto? Y cada organismo nacional con perspectiva internacional hemos tenido asistencias para mejorar esa transformación digital. Digamos que estamos en esa revolución 4.0, la industria también está llamado a hacer el proceso. Algo que me parece maravilloso en la transformación es que antes estaba la señora haciendo arepas y hoy en día tú puedes importar, ¿cierto? Una máquina para hacer arepas, para hacer 1000 arepas en un tiempo determinado, ¿cierto? Entonces ahí, digamos, las empanadas también, ¿cierto? Que son tan ricas a esta hora, ¿cierto? A esta hora que uno quiere ya tomarse algo calientico, que pueda poder comparar los famosísimos combos. Entonces, la industria de alimentos también ha generado un proceso de transformación digital, el sector financiero, el sector textil, ¿cierto? El farmacéutico. Yo creo que cada uno ha hecho sus aportes y estamos en el camino. Lo que pasa es que estamos acordes también a las necesidades, a los presupuestos, ¿no? Somos un país con unas características. Todavía hay brechas, ¿sí? Indudablemente, hay supremamente, para nosotros es normal este tipo de clases. Para otras zonas del país no hay luz, ¿cierto? Para otras zonas no hay internet, ¿sí? Entonces, lo que a nosotros nos parece lógico, para esa Colombia profunda todavía no está para ser asequible para todos. Entonces, pero ahí vamos. Yo creo que ahí el objetivo de estas charlas y de estos ciclos de actualización es poderles mirar que realmente el negociador internacional tiene que ir a las regiones, no quedarnos en la urbe, no quedarnos en las capitales, sino realmente ir a esos escenarios donde nos va a permitir a nosotros poder tener esas transformaciones país. Ese es el gran llamado para que cuando hablemos de transformación digital no solo se quede en algunas empresas, en unos sectores, unas naturalidades, sino también llevarlas a esos territorios que definitivamente pues somos la población con mayores beneficios de profesionalización y que nos va a permitir a nosotros transferir el conocimiento al territorio. Entonces, ahí está realmente la transformación. Que la gestión del conocimiento también llegue allá, que la transformación llegue a la Guajira, que llegue al Amazonas, que llegue a la Arauca, que llegue a Putumayo, también es importante. Porque lo que a ti te parece normal un celular, a ti lo que te parece normal un celular, a ti lo que te parece normal en un internet, hay zonas del país que todavía eso no llega ni el agua. Entonces calculen. Entonces todavía hay unas brechas indudables y por eso también está la Agenda 2030, ¿no? Para que no solo es Colombia, es el sistema internacional para que podamos cerrar y hacer acciones hacia estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y esta me encanta, ¿cierto? Para cerrar, Rafael, muchísimas gracias. Cómo la digitalización de los procesos llevan a un detrimento de las personas mayores. Sí, ese será el futuro de ellos. Entonces, no, yo creo que es perder el miedo. No es tan peligroso que una mamá aprenda WhatsApp. No es tan peligroso que la abuelita aprenda WhatsApp. Si les ha pasado, la abuelita aprendió WhatsApp, ¿cierto? Y ya la abuelita entendió que el mensaje de voz, las cadenas, ¿sí escucharon eso? ¿Cierto? Entonces, mira que ellos están venciendo el miedo. Entonces, esto es algo interesante y que nosotros como jóvenes tengamos la paciencia de enseñarles, porque es que en un futuro nosotros vamos a ser los abuelos. Entonces, habrá cosas que nosotros no vamos a entender. Entonces, yo creo que lo primero es la empatía generacional. Entender que para ellos hay otros ritmos de conocimiento, pero ellos lo pueden lograr. O sea, como les decía, las mamás en un peligro saben el peligro del WhatsApp. Las abuelitas, el peligro de los teléfonos inteligentes. Ellas lo han aprendido a sus ritmos, a sus entendimientos, ¿cierto? Y a lo que sus ojitos y su motricidad se lo permitan. Pero ellos están llamados. Digamos que ellos hoy en día están curiosos. A mí me parece, yo trabajo también con las alcaldías y trabajo con los trabajos de desarrollo social y uno ve cómo digamos, los cursos de tecnología, los de informática, estos abuelitos van, ¿sí? A su ritmo, a veces hasta la motricidad de usar el mouse, pero lo hacen y yo les digo, qué rico yo a los 80 años y no darme pena y ir a un salón de clase a aprender. Ellos ahí ya te están visibilizando una dificultad, una ignorancia, un momento de analfabetismo, pero el problema es quedarse ahí. Ellos van y los abuelos van, los adultos mayores van, y que yo les digo, muchachos, y eso ya es una labor social. Cuando alguien les pida, ¿cierto? Alguien una ayuda tecnológica, ¿cierto? Respiren,
y sean empáticos, porque en algún momento usted va a hacer esa dificultad tecnológica. Entonces, a veces también nosotros pensamos que nos vamos a quedar jóvenes y que siempre lo vamos a saber todo. Tranquilos, la tecnología va a unos ritmos que por eso les decía, no les pierda el miedo a los ritmos digitales. Nadie, hay cosas que uno no se imagina, hasta ahora las está aprendiendo, hasta ahora las está descubriendo, las cacharrea. Y eso va a pasar muchas veces en toda la historia en este siglo, pero lo importante es entender que nosotros también vamos a evolucionar y nosotros también vamos a estar en esos momentos. Entonces, la empatía, generar espacios para aprendizaje, nunca se les dé miedo ir a estos escenarios, digamos que el aula por eso está maravilloso, por eso la universidad, por eso es que uno nunca deja de estudiar, porque hay cosas nuevas por aprender. Y algo que también nos permitió es llegar a que la digitalización, ¿cierto? Hacen que los trabajos desaparezcan y que podría la digitalización generar nuevos empleos, ¿cierto? Y así cuáles podrían ser. Entonces, lo que les decía, todo lo que tiene que ver con el data, con la inteligencia y con toda la minería de datos, ahí es donde va a generarse el proceso. Hoy estamos hablando de nanotecnología, hoy estamos hablando de neurocirugías de alta precisión, ¿cierto? Entonces, imagínate una cirugía y que pues un humano, por más que quiera y precisión, pues nunca va a ser precisa. En cambio, esas grandes cirugías, por ejemplo, de cerebros, por ejemplo, columna, hoy en día la tecnología puede llegar a esa neurocirugía tecnológica supremamente importante que va a tener una precisión, por ejemplo, las biopsias, entonces ahora también va a ser con precisiones tecnológicas, por ejemplo. Entonces, llegará de la mano. También la educación también llegará, también muy interesante, ¿no? Entonces que ustedes tengan, por ejemplo, avatar, que tenga metaversos, eso me parece también maravilloso, sin olvidar que el mundo es real, ¿no? Porque es que a veces nos vamos a esos mundos irreales y como que ya no sabemos si es real o irreal, pero también el metaverso nos está dando esas oportunidades muy fuertemente y hacen que la generación Z ha crecido con la tecnología y ha generado ser un plus que necesita la humanidad, ¿cierto? Pero también hacer un ejercicio sin tecnología. ¿Cómo poder hacer 2 minutos, 1 hora sin celular, sin internet, por ejemplo? Entonces, también entender que la humanidad tampoco es solo tecnología, ¿cierto? El rostro, la humanización es necesaria también. Entonces, la tecnología, recuerden, es para lo operativo, lo repetitivo y las precisiones. Y el ser humano lo que nos va a permitir es ser únicos, nos va a permitir humanizarnos, nos va a permitir encontrar al otro. Eso es supremamente importante. Entonces, somos ciencias sociales, estamos en las ciencias administrativas con las cuales podemos llegar a tener y encontrar esos escenarios. Bueno, ha sido maravilloso, ¿cierto? Digamos que muy precisos. A las 58, que no note la tecnología, que aquí ya me está prendiendo el alarma, ¿cierto? Y acá nos podemos quedar. Pero digamos que mi función no solo es hacer una conciencia tecnológica, sino también humana, muchachos. O sea, eso es algo supremamente interesante. La empatía, entender que siempre las cosas van a ser nuevas, perder el miedo, perder que hay cosas, que el asombro, ¿cierto? Levantar la mano al aprendizaje también es necesaria y que indudablemente estamos en un proceso de evolución a unos ritmos, ¿no? Entonces les digo, no les tengan miedo, o sea, entendámoslo, entendemos, cacharriemos, leamos, capacitémonos acerca de esa transformación digital. Siendo las 7:58, profesor Fabián, muchas gracias, y 59 ya. Muchísimas gracias. Gracias por No, muchísimas gracias a ti, profesora, por esta charla tan enriquecedora, tan profunda, de gran impacto en el desarrollo profesional y personal de los futuros profesionales en negocios, ¿no? Y yo creo que de la humanidad y de la generación en particular. No queda más que decir que darte un gran agradecimiento por este espacio. El profesor Mauricio. Profesor Mauricio, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y sobre todo muy importante en términos de la aplicación de todo lo que tú has planteado. Creo que normalmente nos hablan de la teoría y aquí tenemos unas aplicaciones muy directas. Entonces, muchas gracias. A usted, de verdad, muchas gracias, que tengamos pronto el gusto de conocernos personalmente. A ustedes, estudiantes que hacen que esto sea maravilloso, que sea un momento del encuentro, muchísimas gracias. Listo, profe, muchísimas gracias. Gracias. No, 8:00, no estamos, pero tecnológicamente precisos.
Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que entonces vamos a dar por finalizada la sesión de esta noche, dejándolos también de invitación para que se puedan conectar a las reuniones del día de mañana. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Que tengan todos una feliz noche. Gracias, profe. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta luego.